Buenos días, estimados docentes del Rosa Santa María. Ahora tengo el agrado de presentarles, en coordinación con la subdirección, la campaña de la puntualidad de nuestro colegio, que se va a desarrollar del 13 al 24 de noviembre. En este email les estoy compartiendo el material de las orientaciones en cómo lo vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle una revisada aquí. Tenemos los datos generales de nuestro colegio. En la justificación dice, la puntualidad es una de las habilidades blandas más determinantes en formación de una persona responsable. A través de ella podemos concretar nuestras tareas y proyectos, hace que nos identifiquemos como personas responsables, productivas, confiables y ayuda a disminuir el estrés, incrementar la confianza en nosotros mismos, permite organizar mejor las actividades y programas de cada día, hace que respetemos y el tiempo de los demás. Nuestro objetivo es lograr un 90% de puntualidad en los grados donde se va a aplicar esta presente campaña. Los objetivos específicos tenemos mejorar la capacidad de tomar conciencia de nuestras competencias personales, contribuir a disminuir los posibles casos de exclusión en el campo laboral. Otro objetivo específico es promover la autopercepción como alumnas de alta capacidad de logro de nuestros objetivos. Eh, Otro objetivo específico, afianzarnos en la rutina de organizarnos una noche antes, capacitarnos como docentes en las bondades del acompañamiento desde el coaching pedagógico, generar jornadas de reflexión sobre innovación en el emprendimiento de metas en la institución educativa y generar documentos de gestión que incluyan la cultura de la responsabilidad y que tengan una agenda en el PCI y en el PAD. Es decir, esta campaña la podemos agregar en el PAD de los siguientes años. Luego tenemos los recursos. Buenos días, profesora. Tenemos materiales, tenemos evaluación. En cuanto a nuestro diagnóstico del que partimos, en los meses de abril y mayo se tomó una contabilidad y vemos de que los años quinto, cuarto y tercero son los que más necesitan promoverse este hábito de la puntualidad, ¿sí? Y básicamente en el quinto año, donde la puntualidad representa menos del 50%, ¿sí? Eh, entonces, vamos a tener 5 momentos de esta campaña. La primera es la exploración, donde vamos a recabar información de nuestras alumnas a nivel individual como grupal para conocer qué hace que las que llegan puntual lo hagan, cómo han formado ese hábito, qué conceptos tienen sobre ellas mismas y las que no lo logran todavía, qué es lo que piensan, cómo así no han logrado esa conciencia, ¿de acuerdo? Eh, Luego, identificamos las causas de nuestra tardanza. Entonces, por ejemplo, eh, lo que se llama optimizadores del tiempo, ¿no? Entonces, o sea, creemos de que vamos a organizarnos de tal manera que nos va a alcanzar el tiempo exacto y va a funcionar así, lo cual es irreal. O sea, nunca las cosas pasan como lo estamos planeando si no contemplamos márgenes de error, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si no dejamos espacios de tiempo para imprevistos. ¿Verdad? Los imprevistos sí o sí van a pasar y si no los contemplamos nos van a quitar tiempo. Otra causa, por ejemplo, es que se haya normalizado la tardanza, ¿sí? Otra causa es, por ejemplo, que nos levantamos con la última alarma y justo esta alarma es con la que llegamos tarde, ¿sí? Falta empatía con las personas que esperan causas por las que nos acostamos tarde. Y de esa manera vamos a llegar a la parte de nuestro árbol de problemas. Entonces, en este árbol que tenemos acá lo dibujamos en los cuadernos con las alumnas, en nuestro cuaderno de tutoría, y en el tronco vamos a poner el problema principal. O sea, de todas las causas que hemos visto, vamos a ver cuál es la principal por la que llegamos tarde y lo ponemos en el tronco. Y las otras causas las ponemos como las causas, que son las raíces, las que provocan ese problema, ¿sí? Y por último, en la copa del árbol vamos a poner los efectos, ¿no? O sea, ¿qué nos estamos perdiendo por llegar tarde, ¿sí? Entonces, terminando esa etapa, pasamos a la etapa de planificación, ¿sí? Entonces, ahora el docente pretende conseguir que exista un compromiso,
¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar el árbol de soluciones. ¿Y cómo se construye el árbol de soluciones? Pues poniendo en positivo el árbol de problemas. Nuestro árbol de problemas de la parte anterior, por ejemplo, tenemos nuestro problema principal en el tronco, como si ya estuviera solucionado, lo colocamos ahora como problema, como solución. Lo convertimos en positivo. Por ejemplo, si nuestro problema era eh, veo series hasta altas horas de la noche, entonces pongo, eh, regulo mi, mi visualización de series los fines de semana y en días de semana me acuesto temprano. Entonces, para poder lograr eso, en las raíces tenemos que poner las actividades que necesitamos realizar para que se cumpla ese nuevo hábito que estamos planeando. Eso es en las raíces. Y en la copa ponemos los beneficios que ganaremos al ser puntuales. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro árbol de problemas, nuestro árbol de soluciones. Ahora, en la parte de motivación, hay que crear un ambiente de trabajo que contribuya a que los estudiantes ganen confianza, ¿sí? Vamos a leer un cuento, ahí tenemos en el anexo número 1 el que se llama El brujo que llegaba tarde, ¿sí? Entonces, en nuestra segunda sesión ya ponemos en marcha nuestro plan, ¿no? Entonces, para eso, eh, nuestro último trabajo fue el árbol de soluciones. Ese árbol de soluciones lo vamos a convertir en una matriz de actividades. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una matriz de actividades, ¿no? Entonces, en nuestro árbol de soluciones teníamos en las raíces las acciones que necesitábamos hacer para que se cumpla nuestro propósito que es en el tronco. Entonces, esas acciones las vamos a tener aquí en la mano izquierda. Por ejemplo, alisarme para dormir a las 8 pm, ¿no? Entonces, tenemos indicadores. ¿Cuáles son? Termino de hacer mis tareas antes de las 8 pm. Fuentes de verificación. Mis cuadernos y mis útiles están guardados en mi mochila antes de las 8, por ejemplo, ¿no? Otra acción sería salir de casa con tiempo de sobra, ¿no? Entonces, un indicador sería, tengo todo listo para salir. Si antes salía, por decirte, en mi casa a las 7 de la mañana, ahora 10 para las 7 ya tengo todo listo para salir, ¿no? Fuentes de verificación, un checklist de todo lo que necesito, ¿ya? Ahora, esta matriz también usa supuestos. En los supuestos son cosas que tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, para la acción de salir a tiempo, con tiempo de sobra de casa, un supuesto sería, tengo que alisar lo que normalmente llevo al colegio. O sea, si hay cosas adicionales no va a funcionar, entonces tenemos que contemplar eso, ¿sí? O, por ejemplo, alisarme para dormir a las 8 pm, entonces un supuesto es que todo transcurra con normalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi mamá no llega o mi hermanito no se puede dormir, entonces no va a pasar, entonces tenemos que contemplar también esa situación, ¿de acuerdo? Y así vamos a ir desarrollando nuestra campaña. Tenemos esta ficha que es de cotejo de actividades. Entonces, aquí la alumna va a anotar semana a semana cómo le ha ido de lunes a viernes, acerca si llegó puntual o no. Acá en puntualidad ponemos sí o no. Y en observaciones, algo que faltó, algo que ayudó, ¿no? Y si falló, entonces en compromiso ponemos cómo podemos mejorarlo, ¿sí? Luego tenemos la evaluación, eso vamos a hacerlo con nuestros auxiliares, que tienen un trabajo formidable, eh, haciendo acompañamiento a las alumnas. Vamos a tener nuestra medición de cómo va nuestra campaña, ¿sí? Entonces, luego vienen los anexos. Acá tenemos el proceso de aprendizaje de una competencia. Entonces, vemos de que tiene 4 momentos, ¿de acuerdo? Aquí está en el cuadrito. La primera es la incompetencia inconsciente. O sea, no sé que soy impuntual, simplemente llego y me doy cuenta, ¿no? Luego viene la incompetencia consciente, ya me doy cuenta que llego impuntual, ¿no? La tercera es competencia consciente, o sea, soy puntual y sé en qué me favorece, ¿no? Y luego tenemos que llegar a la competencia inconsciente, en la cual simplemente soy puntual así por naturaleza, ya ni siquiera reparo en eso, ¿no? Luego tenemos el cuento El brujo que llegaba tarde. Luego tenemos el otro anexo que es principios del coaching, más o menos cuáles son las estrategias con las que tenemos que hablar con nuestros alumnos, cuál es el tipo de palabras que tenemos que utilizar, o sea cómo vamos a transmitirle esos ánimos a nuestras alumnas. Entonces, esos son unos principios que vamos a utilizar desde el coaching educativo, ¿sí? Que nos van a servir como herramientas. Y luego tenemos
el anexo 4, que son preguntas, ¿no? Entonces, ese tipo de, el coaching está basado en preguntas, es un tipo de acompañamiento en el cual nosotros dejamos que florezca la potencialidad de las personas, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener preguntas específicas, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño manual acerca de qué tipo de preguntas utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo descubres tu situación actual? Eso es para definir una línea base, ¿no? En cómo nos encontramos y a dónde queremos llegar, ¿no? Y así hay todas las preguntas que necesitamos, por ejemplo, si hay objeciones, cómo responderlas, y ese es nuestro material de la campaña de nuestra puntualidad en el Rosa de María. Listo, estimados docentes, un gusto, saludos.